Bienvenidos a DerechoCrítico.sb, siempre con Julio Seguida y Salvador Meléndez. En esta ocasión tenemos un invitado de verdadero lujo, Ricardo Mena Guerra, doctor en Derecho Privado por la Universidad de Barcelona y también por la Universidad José Matías Delgado. Es reconocido litigante, reconocido también catedrático universitario de Derecho Administrativo, y en esta ocasión queremos presentarles la última obra que ha sacado Ricardo, que es Derecho Administrativo Salvadoreño. Aquí podemos encontrar una serie de elementos que nos habla de derecho administrativo, la evolución del derecho, las fuentes del derecho administrativo, el régimen de servidores públicos, el sistema de organización administrativa en El Salvador. Realmente una verdadera joya para los que somos amantes del derecho administrativo. Ya sabemos que Ricardo pues no necesita mayor presentación, pero tenemos que decir adicionalmente que es, igual que este servidor, amante del Real Madrid. ¿Ok? Bienvenido, Ricardo. Gracias Julio, gracias Salvador por esta invitación. De verdad que es un privilegio encontrarme con ustedes. Yo sé que su programa es muy visto, muy aceptado, y la verdad que esta es una oportunidad para que podamos conversar de un tema que nos apasiona a los tres, como es el derecho administrativo, y aprovecho a agradecerle a las personas que nos están viendo. Un fuerte saludo y bendiciones a todos. Excelente, Ricardo. Antes de comenzar, queremos recordarles que este programa puede ser visionado en las redes de la revista Derecho y Negocios. Bueno, entrando ya en materia, antes de ello quiero, por lo menos tener aquí la oportunidad de agradecerte, Ricardo, por la dedicatoria que has tenido para Julio y para este servidor, ¿verdad? Como los fundadores de DerechoCrítico.sb, debidamente autografiado. Bueno, comencemos. Primero, quisiéramos, como manera de introducción, en el enfoque que tiene Ricardo Mena Guerra en Derecho Administrativo Salvadoreño, que nos deje unas pinceladas de lo que es la evolución del derecho administrativo en el país. Bueno, gracias. Yo creo que es una forma de ustedes de evangelizar el derecho público en El Salvador, porque en realidad en nuestro país quizás los derechos más conocidos para los colegas y para la ciudadanía en general quizás son otros tipos de derechos, como derechos tradicionales como el derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil. Pero hasta hace poco el derecho administrativo en nuestro país era como misterioso. Y hay que decir que el derecho administrativo en El Salvador es un derecho nuevo, es un derecho joven, que la primera noticia que tenemos ya de un derecho administrativo más creado es en 1979, cuando se decreta la primera ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que es el tribunal que conoce de los pleitos, de los litigios de la administración pública del Estado, vinculados con los particulares. Y este derecho nuevo, frente a otras naciones que tenían ya un derecho muy tradicional, ya muy consolidado, no voy a ir a Europa, sino que por ejemplo en Costa Rica ya a finales de la década de los 70 ya ellos tenían una ley general de la administración pública. En cambio nosotros, ustedes saben que la ley de procedimientos administrativos es una ley reciente. Consecuentemente yo diría de que en nuestro país por mucho tiempo este derecho fue un derecho no legislado, un derecho en el que el legislador no se preocupaba por regular el régimen del Estado, y era un derecho jurisprudencial, un derecho creado a través de sentencias. Las reglas eran edificadas por medio de las resoluciones de los jueces, eran un derecho judicial, por llamarle de alguna manera, y que tenía mucha base en el derecho comparado. Platicábamos antes de la influencia del derecho español a través de Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández. Prácticamente en esa época era la Biblia del derecho administrativo en El Salvador. Eso gratamente ha ido cambiando, y actualmente el legislador despertó, nos dio el regalo de tener una nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, una ley que descentraliza, y hay nuevos tribunales. Ya no solamente está la sala de lo contencioso administrativo,
hay una modalidad de control más grande, ya no solamente se conoce de los actos administrativos, sino de otro tipo de actuaciones del Estado, como es los contratos, que hoy está muy de moda a través de la ley de compras públicas, nos ofrece reglas sobre la responsabilidad patrimonial de los funcionarios, y tenemos una ley de procedimientos administrativos que es la ley general que regula a todos los órganos del Estado en materia administrativa. Consecuentemente, en síntesis, les puedo decir que hemos pasado de un derecho jurisprudencial a pasar a un derecho administrativo más legislado, más acabado, y que al final todo esto beneficia a la ciudadanía, porque tenemos reglas claras de qué derechos tenemos los ciudadanos frente a la administración pública. Excelente. Con esta visión de que el derecho administrativo es un derecho nuevo, vale la pena que nosotros pensemos, si es tan nuevo, ¿no estará muy influenciado por las ramas más clásicas del derecho como el civil, el penal? ¿Podemos hablar de una autonomía en el derecho administrativo? Sí, a mí me parece que su pregunta, Julio, es muy crucial para que lo tengamos claros de qué estamos hablando. Y es que precisamente ante los derechos clásicos que tenemos acá, y lamentablemente el derecho más conocido para nosotros es el derecho penal, por las mismas circunstancias de violencia e inseguridad que nos ha rodeado, el día a día nos informa de este derecho penal, de un régimen de excepción, de los delitos, todo eso como que es lo que la ciudadanía más conoce. Y el derecho civil, que es el derecho que prácticamente nos toca ejercer a los que son abogados y que no son, porque por ejemplo cuando celebramos un contrato de arrendamiento de un inmueble, eso es derecho civil. Cuando por ejemplo hacemos un testamento, eso es derecho civil. La compraventa de un vehículo, eso es derecho civil. Consecuentemente la mayoría ejerce directa o indirectamente este derecho, pero cuando hablamos de derecho administrativo la cuestión se hace más misteriosa, y el derecho administrativo en términos sencillos es el derecho especial para la administración pública, es el derecho especial para los funcionarios públicos, y es el derecho que regula la relación entre la administración, el Estado y los ciudadanos. Y aquí hay que decir que este derecho obedece a una dinámica totalmente diferente al derecho civil y al derecho penal en principio. Son principios diferentes, porque por ejemplo en el derecho civil tenemos el principio de libertad. Todo lo que no está prohibido está permitido. En cambio, en el derecho administrativo tenemos el principio de legalidad, que todo aquello que no está habilitado expresamente por la ley a los funcionarios les está prohibido. Y en esa línea, el derecho administrativo es un derecho autónomo, ¿verdad?, frente a las demás ramas del derecho como el derecho civil, y obedece a principios diferentes. Excelente, Ricardo. Básicamente tenemos una cátedra de derecho administrativo para nuestros amigos, pero profundicemos un poco en la función pública del Estado. Podemos hablar de una distinción entre el derecho administrativo y las cuestiones políticas, por ejemplo, las electorales también. Es decir, hay una línea que separa no solo ramas del derecho, sino en la función de la administración pública. Sí, bueno, también seguimos en la línea de esta bonita conversación que tenemos, y es que podemos decir también que así como nos expresamos que el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, igualmente podemos mencionar que el derecho administrativo es el derecho de la función administrativa. Y para los que nos escuchan en términos más sencillos, y para los que quizás no son abogados, ¿qué es esto de la función administrativa? La función administrativa es toda la actividad que por regla general realiza el órgano ejecutivo, realiza las instituciones oficiales autónomas como ANDA, CEL, CEPA, y las actividades que realizan las municipalidades, que dentro de las cuales quizás la más importante es la prestación de los servicios públicos. De manera pues de que incluso en una época primitiva del derecho administrativo se decía que el derecho administrativo era el derecho de los servicios públicos, porque para algunos es el corazón de toda esta dinámica, aquellos servicios que presta el órgano ejecutivo a los ciudadanos.
Yo le sumaría actualmente que no solamente sería el derecho de los servicios públicos, sino que el control de los servicios públicos que son prestados por los privados, ¿verdad? Como por ejemplo la telefonía, el servicio de energía eléctrica, que son prestados por privados pero son controlados, y además el control de otras actividades de interés general, que a pesar de que no son un servicio público, son actividades que nos competen y son sensibles, como por ejemplo el control de la banca, el servicio bancario, ¿ve? Y todo el servicio del sistema financiero está controlado por el Estado a través de una superintendencia. Pues bien, como preámbulo a tu pregunta, esta función administrativa yo creo que hay que diferenciarla de otras funciones que son como la legislativa, la judicial, pero tú ponías sobre la mesa la función electoral. También. En otros países la función electoral, y ahorita también muy de moda en nuestro país, es una función fundamental del Estado y se considera al órgano electoral a la par de los 3 órganos fundamentales del Estado, es decir, tienen un cuarto poder fundamental. Consecuentemente, la función electoral es una función que tiene sus propias características, su propia finalidad, que es el control de toda la actividad electoral y democrática en un país, y que es diferente a la función administrativa de la que acabo de decir, que prácticamente se trata de prestar el servicio público o controlarlo. Paralelamente a esto surge una función que es transversal a la mayoría de órganos del Estado, pero principalmente al Ejecutivo, que es conocida como función política. La función política, a pesar de que en su forma, en su estructura, es función administrativa, en su esencia no lo es, porque hay decisiones de carácter político, y este es un tema, digamos, un poco polémico, que no pueden ser controlables por regla general, como por ejemplo la decisión de nombrar a un ministro, a un viceministro, que lo hace el órgano ejecutivo, la decisión de la Asamblea Legislativa de nombrar a determinado magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esas decisiones, por lo menos desde el punto de vista doctrinario, son decisiones políticas, y que ese nombramiento, la decisión de nombrar a determinado sujeto, en principio es una decisión discrecional, políticamente discrecional, en el que se nombra a una persona de confianza. Eso no significa que este tipo de actuaciones van a ser arbitrarias, porque deben de haber requisitos mínimos, como por ejemplo en el tema de un funcionario, habrá que la Constitución o la ley de un requisito que debe de tener determinada edad, determinada experiencia en el ejercicio profesional, moralidad notoria, son requisitos reglados. Pero lo importante acá es que la función política es una función que está alimentada precisamente por decisiones políticas, por la línea o la guía que el gobernante tiene en su plan de gobierno en determinado caso, y eso no puede ser controlable porque precisamente es su decisión, y esa decisión está amparada precisamente en la soberanía, porque ha sido el soberano, el pueblo, el que le ha dado la confianza de ejercer el poder. Y dentro de esa confianza que el soberano le otorga está precisamente tomar ese tipo de decisiones de carácter político según el plan de gobierno que el funcionario de turno considere oportuno. Hablando de funciones públicas, hay una que se ha, digamos, vuelto protagonista en los últimos días, que es la función normativa. Pero esta función normativa es también una fuente debatible. ¿Hasta dónde el Estado puede regularse a sí mismo con ordenanzas, con reglamentos, con normativas que son de un nivel inferior que el de una ley? ¿Cómo debemos entender esto? Sí, gracias Julio. La verdad que ustedes me están haciendo preguntas bastante densas, y quizás hago un paréntesis, valga la publicidad. Estos temas que estamos tocando son parte precisamente del libro que Derecho Administrativo Salvadoreño, y que los he desarrollado en el mismo,
y que me he preocupado, digamos, no solamente de desarrollar un libro a manera de un manual que le pueda servir a una persona que estudia el pregrado en Derecho, sino que de tocar estos temas que son debatibles y quizás de un interés más profundo, ¿verdad? Y el que usted toca es precisamente uno de los temas profundos y debatibles en nuestro país y todavía pendientes de resolver. Y es el tema normativo de la administración pública. Y aquí, pues, cuando hablo de la administración pública, me refiero no solamente al órgano ejecutivo, sino que a las municipalidades. En nuestro país, la academia poco se ha preocupado por establecer los límites de un reglamento. Y hay que tener claro que el reglamento es para colaborar o ayudar a la ejecución de la ley. La ley sigue siendo la fuente primaria en un sistema como el nuestro y las relaciones jurídicas deben de estar gobernadas por una ley en sentido formal, es decir, una norma emanada por la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, la ley es la que puede establecer un delito, puede establecer una infracción administrativa, puede crear un impuesto. El reglamento no puede hacerlo. Esa claridad teórica que tenemos ya en la práctica a veces no funciona de esa manera y hay distorsiones graves. ¿Cuántas ordenanzas municipales, por ejemplo, en nuestro país, que equivalen a una norma inferior, de alguna manera al estilo de un reglamento, nos crean o edifican un impuesto? Exacto. Y no hay una claridad, por ejemplo, en que una ordenanza puede establecer una tasa que es diferente a un impuesto, claro. Puede crear una tasa más no un impuesto. Esta claridad no se da en nuestro país. Y hay otro tema que Julio lo traía, que son las normas técnicas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una norma técnica y un reglamento? Yo pienso que lo hay. Existen directrices que son de carácter técnico que precisamente el legislador le da la libertad al órgano ejecutivo o a una autónoma de poderla regular. Por ejemplo, cuáles son las normas técnicas que debe seguir un banco para prestar los servicios que presta. Esas son normas de carácter técnico que debería de estar en una norma técnica, pero diferente es, y la línea a veces no se suele distinguir, cuál es el requisito para que una institución sea autorizada como banco. Eso no es una norma técnica, eso debería de estar en la ley o en un reglamento de ejecución. De manera pues que yo creo que es un tema pendiente diferenciar cada una de estas fuentes del derecho administrativo y que yo me he preocupado por tratar de dar unas líneas en el libro que a los que les interese profundizar sobre el tema pues pueden encontrar. Muy bien, Ricardo, qué interesante el planteamiento que estás realizando y lo que aquí a profundidad para los amigos que lo puedan obtener. De hecho, antes de seguir, ¿dónde lo podemos obtener, Ricardo, el libro? Sí, bueno, hay que mencionar que en realidad en nuestro país publicar un libro es una verdadera hazaña, y no lo digo porque yo lo he hecho, sino que prácticamente en nuestro país no hay facilidad para temas de este tipo. Entonces que yo he tenido que ceder los derechos de autor de la primera publicación de este libro a la editorial jurídica salvadoreña para que ellos me colaboraran, y yo les agradezco en esta publicación. Pero son ellos los encargados de la distribución y los dueños de la primera edición escrita del libro, y a través de la editorial jurídica salvadoreña ustedes pueden obtener el libro. Ok, excelente. Ya lo sabemos. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Sigamos con la entrevista, Ricardo. El régimen de los servidores públicos ha ocasionado muchos dolores de cabeza a la administración. Tenemos varios casos emblemáticos. Recuerdo uno que fue resuelto por la Corte Plena recientemente. Unos podemos estar o no de acuerdo con la línea que resolvió, y el tema, por ejemplo, de manera de ejemplo, el de la LCAM o la CAM, como le dicen otros, la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, donde, por ejemplo, una persona que es despedida de la Administración Pública Municipal, luego tiene que ir a un juzgado de lo laboral, luego va
si pierde, pues a una cámara de lo laboral y finalmente termina en la sala de lo contencioso administrativo. Los que litigamos, pues todos los que estamos aquí lo hemos hecho y sabemos que esto es un calvario, ¿verdad? O sea, representar a una persona que ya es despedida a nivel municipal pues, puede llevarle muchísimos años, ¿no? Quizás una década. Esa persona de aquí a 10 años va a esperar 10 años para que le resuelvan su caso. Entonces, en ese orden de ideas, Ricardo, te quiero preguntar sobre el régimen de los servidores públicos y si nos puedes dar unas breves palabras sobre tu apreciación esto de la LCAM y el tema del despido. Sí, gracias. De nuevo, pues son preguntas no fáciles de responder, pero vamos a tratar de dar por lo menos mi posición y como tú decís, pues al final quien tiene la última palabra es el juez, ¿verdad? Bueno, en este tema del régimen de los funcionarios públicos, yo sí creo que ha llegado la hora de hacer una revisión de la ley del servicio civil. Okay. Y sería fabuloso y aplaudiríamos muchos que exista un nuevo proyecto de ley de la función pública o una nueva ley del servicio civil que regule de forma general el tema de todos los servidores públicos, no solamente de los del órgano ejecutivo, sino de las instituciones oficiales autónomas, e incluso yo diría que también lo lleváramos a los funcionarios municipales, ¿verdad? Porque yo creo que al final todos son servidores públicos y todos deberían de tener las mismas garantías, ¿verdad? Y igualmente las mismas obligaciones frente a los ciudadanos. Dicho esto, el tema de la ley de la carrera municipal para mí es un tema, digamos, mal legislado, y aquí me voy a permitir hacer una pequeña crítica. Y voy a unirlo con algo que mencionaba Julio, la autonomía del derecho administrativo. Y el derecho administrativo es autónomo no solo frente al derecho civil, sino que al derecho laboral. Así como tenemos un régimen especial laboral para los trabajadores privados y tenemos un código de trabajo, pues tenemos un derecho administrativo que regula el régimen de los funcionarios o de los servidores públicos. Y a veces la dinámica entre uno y otro varía. Es decir, de que a pesar de que se parecen, no es lo mismo ser trabajador de la empresa privada que ser un servidor público, y hasta el término lo dice, servidor público del Estado. Consecuentemente, es como peras y manzanas. Se parecen, pero no es lo mismo. Consecuentemente, para mí es un error que un tema de los servidores públicos se lleven a un juzgado de lo laboral. Mucho peor que hagas una combinación o una mezcla extraña entre los jueces de lo laboral y esto termine en la sala de lo contencioso administrativo. Esto en términos, digamos, prosaicos, es como una especie de arroz con mango que veo yo que no sale nada bueno de esa mezcla, ¿verdad? Consecuentemente, para mí, debería de haber una definición en este tema. Si esto va a ser competencia de los jueces contenciosos administrativos, que me parece que es lo adecuado, porque son los jueces expertos en el manejo de temas vinculados al Estado, a la administración pública, o si el legislador quiere tomar una decisión arbitraria, pero al final que se decida por una de las dos, llevarlo a los jueces de lo laboral. Pero no podemos estar con esta mixtura y esta inseguridad que al final termina perjudicando al trabajador, ¿verdad? Que al final en lo que sí vamos a coincidir, que tanto el trabajador privado como el trabajador del Estado tienen sus derechos, y muchos derechos son irrenunciables. Dicho esto, yo me voy a través de su programa a dar mi postura. Yo sí creo que cuando nace la nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el artículo 12 dice que los jueces de primera instancia son los competentes para conocer de los temas del personal al servicio de la administración pública, es decir, de los trabajadores del Estado. Y ese es un nuevo artículo. Y todos sabemos como abogados que la ley posterior deroga la ley anterior, es una ley básica. De manera pues que si antes teníamos una regulación en el tema municipal que llevaba este tipo de pleitos a los jueces de lo laboral, pero ahora tenemos una nueva regla, una regla novedosa, yo creo que la ley posterior derogó a lo anterior, y aquí voy a utilizar un aforismo que todos lo conocemos.
donde no distingue, el legislador no debe distinguir al intérprete, y el artículo 12 no hizo diferencia si el personal al servicio de la administración eran de la municipalidad, de las autónomas, del órgano central. Consecuentemente, en esa norma quedó incluido todos los servidores públicos del Estado, y consecuentemente yo creo que esas reglas de la ley de la carrera municipal, a mi modesto criterio, están derogadas. Y así debió haber sido declarado, y me parece que es una postura que da armonía y da seguridad jurídica tanto al Estado como a los servidores públicos de las alcaldías. Realmente en tu libro vemos una gran variedad de colores y sabores de los temas que son tratados en relación al derecho administrativo. Y hay uno final que no queremos perder la oportunidad de consultarte, sobre todo porque en los siguientes días seguramente va a estar muy en boga y va a ser bien importante que los tomadores de decisión tengan el tino para esa decisión. Y es lo que tiene que ver con la descentralización y la desconcentración de la función pública, sobre todo desde el punto de vista funcional y territorial. Sí. ¿Cómo abordas estos temas en el libro? Sí, bueno, de nuevo es un tema de moda, y a pesar de que es un tema clásico del derecho administrativo, el tema de la descentralización, como que va tomando nuevos elementos y se reviven estos asuntos. Como tú decías, la descentralización territorial básicamente en El Salvador son las municipalidades, ¿verdad? Y la descentralización funcional son aquellas actividades que por considerar el Estado que son trascendentes, la saca del órgano ejecutivo y crea nuevas instituciones con personalidad jurídica propia, como por ejemplo ANDA, por ejemplo CEPA, el Centro Nacional de Registros y otras instituciones que son instituciones oficiales autónomas. Yo creería de que primero hay que señalar que nuestra Constitución reivindica el tema de la autonomía municipal. Sí. Es decir que mientras no reformemos la Constitución, sí me parece que la Constitución salvadoreña le apuesta mucho al municipalismo, y es más, es la única forma que tenemos de descentralización territorial, porque nosotros no somos un país federal. De hecho, muy poco se habla de eso, que somos un país, un estado más bien unitario, y es diferente un estado unitario que un estado federal como México, federal como Argentina, federal como Estados Unidos. En cambio nosotros somos un estado unitario, y yo creo que es lo correcto, porque de eso hablábamos antes, que somos un país pequeño y sería descabellado que fuéramos un estado federal, ¿verdad? Consecuentemente, yo sí creo que merece no solamente un estudio jurídico el tema de la descentralización municipal, sino que también un enfoque práctico. De verdad que yo sí creo muy oportuno esta discusión de que muy probablemente sean demasiadas municipalidades frente a un territorio tan pequeño. Y eso al final, ¿a quién perjudica? A los ciudadanos, porque si tenemos municipalidades que son abandonadas, que son olvidadas, pues no solamente está la alcaldía olvidada, sino que las personas, que precisamente el derecho administrativo, el principal actor es el ciudadano, no es la administración, y aquí hay que decirlo, el derecho administrativo en realidad nace para potenciar los derechos, las garantías del ciudadano frente al Estado, y no al revés. Y aquí quizás ese elemento se me había ido. Y precisamente en esa decisión yo creo que hay que tomar la decisión que más le convenga a los ciudadanos, no pensando en temas de qué le va a favorecer más al Estado, sino que cuál es la medida que le va a favorecer a la ciudadanía. Y espero que Dios ilumine a las personas, a los funcionarios que van a tomar esta decisión para que sea lo que más nos convenga. En cuanto a la descentralización de las instituciones, hay que señalar que la descentralización es extraordinaria. Es decir, la idea es que haya un órgano centralizado como es el Ejecutivo, y que sea él el que nos preste los servicios públicos o los controles, y de forma excepcional crear órganos paralelos con personalidad jurídica propia. Sin embargo, no de esta administración, sino de todas las anteriores, hemos caído en el abuso de crear tantas instituciones autónomas. De hecho, en alguna ocasión se señalaba
de que ni siquiera el Estado conocía la lista completa de tantas instituciones oficiales autónomas que tenemos, y eso al final crea desórdenes y crea islas, ¿verdad? Islas, y eso al final perjudica a los ciudadanos. Se ha creado un mito que los servicios públicos se prestan de mejor forma con autónomas, pero para mí eso es un mito. Yo creo que una buena administración puede ser prestada tanto por el órgano central como por un órgano descentralizado. Bueno, excelente. Ricardo, quería agradecerte que te hayas tomado el tiempo, pues, de compartir con nosotros y con nuestros seguidores en derechocrítico.sb estas reflexiones administrativas que has hecho muy interesantes sobre precisamente este libro. Y acá queríamos preguntarte dónde te podemos seguir en redes, porque vemos Just Public. ¿Nos puedes comentar? Sí, algo? claro. Bueno, nosotros, yo formo parte de un despacho legal en el que su denominación es Just Public. Hay que decirlo que, gracias a Dios somos el segundo despacho en El Salvador que se creó con la finalidad de atender temas de derecho administrativo. Nos consideramos pues una boutique especializada únicamente en esta rama, y platicábamos con ustedes anteriormente que el primer despacho aquí en El Salvador fue el del doctor Roberto Oliva Ortiz, o el doctor Roberto Oliva padre, pues, y nosotros fuimos el segundo despacho dedicado a esto, y ahora pues podemos aplaudir que hay tantos colegas muy estudiosos como ustedes dos que han pues seguido el tema del derecho administrativo, y esto a mí me alegra mucho, pues, porque yo creo que como suelo decirlo, el pastel es tan grande que lo podemos compartir todos y al final ayudarle a las personas, porque nuestra carrera es una carrera noble, de que de lo que se trata no solamente que tengamos un sustento para ganarnos la vida honradamente, sino que poderle colaborar también al cliente y a la ciudadanía. Entonces nos pueden encontrar en justpublic.com.sb. También estamos en Facebook como Just Public, y pues cualquier tema ahí podemos interactuar tal vez a través de estas herramientas. Excelente, realmente te agradecemos, compartimos bastante esa visión de que el pastel es grande, ¿verdad? Nos alegra muchísimo haber contado con tu presencia, nos has iluminado bastante en estos temas que están recogidos en este libro, y que además sabemos que no será la última vez que tendremos a Ricardo Mena Guerra con nosotros, ¿verdad? Vamos a adelantar ya ahí que hay un par de temas cocinándose, ya huelen y que van a generar también un interés importante en la comunidad, tanto en la comunidad jurídica como en la comunidad general salvadoreña. Claro. Así que de nuevo, muchas gracias, Ricardo, por este tiempo, y ánimo con estos proyectos. Gracias, Julio. Gracias, Chamba, gracias. Y de nada, esta es tu casa, Ricardo, a la orden, y nosotros, estas palabras que tú mencionaste sobre nosotros, pues somos entusiastas también, aprendices, ¿verdad? Somos alumnos eternos de Derecho Administrativo, y para nosotros es un honor contar con alguien que ha marcado también pauta en El Salvador, ¿verdad? Es un hombre pues que ya dice, Ricardo Mena Guerra es equivalente a Derecho Administrativo, ¿verdad? Así que para nosotros es un honor que nos hayas compartido, y como siempre, Julio, las palabras mágicas de cierre. Bueno, no nos queda más que recordarles: ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y finalizamos recordando el gran Maquiavelo: no confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.